Buenos días con todos. Es un honor para mí la invitación que me han hecho y la oportunidad de compartir los resultados preliminares de esta investigación, que es el resultado de un trabajo de largo plazo que se ha proyectado desde ya hace más de 2 décadas con la iniciativa impulsada por el doctor Carlos Reynel, quien es director del herbario de la Facultad de Ciencias Forestales. Okay. Gracias. Bien, este trabajo de investigación se enmarca en un proyecto que busca comprender a través del estudio de los rasgos funcionales cómo es que los bosques montanos y premontanos en la selva central del Perú están respondiendo ante las condiciones de cambio o de tendencias de cambio que se han proyectado para las siguientes décadas. En principio, debo mencionar que esta iniciativa de investigación, de querer comprender, de querer entender qué es lo que está ocurriendo con estos bosques, tiene una base en las respuestas que se han visto a través del estudio de la composición florística. Estos bosques montanos y premontanos que van en una gradiente entre los 500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, presentan altos índices de diversidad, presentan una riqueza importante y una cantidad de especies raras o de distribución restringida. En ese escenario es que nos preguntamos por qué es que ocurren estos ensamblajes de especies, por qué hay esta distribución en determinados grupos taxonómicos y cómo estos grupos se han relacionado y se están relacionando ahora. Y finalmente, cómo es que las proyecciones sobre los incrementos en la temperatura ambiental y en el incremento de los periodos secos están influyendo en este ensamblaje de especies. ¿Puedes retroceder, por favor? Okay. Bien, una forma o un camino, una visión de cómo poder entender este ensamblaje de especies o lo que estamos viendo ahora en estos bosques es a través del estudio de los rasgos funcionales, que no es otra cosa que este conjunto de características morfológicas, fisiológicas, fenológicas, que nos hablan de el funcionamiento de determinadas especies en un determinado ecosistema. Pero no solamente eso, sino es que además nos habla de cómo estos diferentes taxones o especies están funcionando de manera coordinada, es decir, cómo estas especies se agrupan en función del rol que deben cumplir en el uso de los recursos en el ecosistema. Bien, esta perspectiva de estudio, esta línea de investigación, está pretendiendo, además de comprender los factores que influyen en este ensamblaje de especies, pretende además dar luces sobre las posibles estrategias de adaptación que pudieran tener las especies en los siguientes escenarios próximos. Si comprendemos cómo es que las especies están usando los recursos, entonces podríamos abordar otros aspectos relacionados a la restauración y a la conservación de estos ecosistemas boscosos que, como había mencionado antes, tienen altos índices de diversidad. Bien, el proyecto de investigación financiado por CONCITEC plantea los siguientes objetivos que están enmarcados por un lado en comprender la composición florística y por otro lado los rasgos funcionales lo que necesitamos es en este momento enlazar estos dos escenarios para proyectar lo que podría ser estas respuestas en un
periodo determinado. Es decir, entender lo que había en un escenario inicial y lo que ocurre en un periodo dado, para poder analizar cuáles son los factores que han influido en los cambios que se van dando. Entender toda esta complejidad puede abarcar un mayor alcance de investigación, varios aspectos que seguramente este proyecto no podrían contemplar. Entonces, nos centramos en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las respuestas de los bosques montanos y premontanos de la selva central frente a la tendencia de incremento de los periodos secos y de la temperatura ambiental en términos de la composición florística y funcional de sus comunidades? Y cuáles son los cambios en la composición florística y funcional de las comunidades vegetales de estos bosques en relación con el incremento de temperatura y la elevación. ¿Qué es lo que sabemos sobre esto? Estudios preliminares ya han mostrado que es posible que estos incrementos en las temperaturas ambientales estén cambiando el escenario para las plantas. A determinadas altitudes, las especies se encontraban en un espacio en las que se podían desarrollar, pero con el incremento de la temperatura ambiental a elevaciones mayores, la temperatura se está incrementando, lo que significa mayores oportunidades para las especies o mayores posibilidades para las especies para migrar a espacios más elevados. Obviamente es una proyección que en este momento tiene resultados preliminares y aún esto es un debate, ¿no? ¿Cómo es que esto está ocurriendo y si a la velocidad en que están migrando o estarían migrando estas especies hacia las partes más elevadas está ocurriendo al mismo tiempo o al mismo ritmo en el que se están dando estos cambios en la temperatura del ambiente? ¿Qué significa esto en términos de la composición florística? En escenarios más elevados, la composición florística estaría cambiando por el ingreso de otras especies. Bien, ¿esto cómo se traduce en términos de los rasgos funcionales o de la función que cumplen estas especies en estos ecosistemas? Al ingresar nuevos taxones con determinadas características y determinadas estrategias para el uso de los recursos, este ensamblaje de especies estaría cambiando. Es posible, evidentemente, que algunas especies no logren adaptarse a estas condiciones. Y entonces, esta es la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo responden las especies a estas condiciones? Por ejemplo, a las condiciones de estrés hídrico. Bien, nosotros nos hemos centrado en el ámbito de selva central, específicamente en el departamento de Junín, en la provincia de Chanchamayo, en donde previamente ya se han establecido más de 20 parcelas permanentes de muestreo. Estas parcelas permanentes de muestreo han buscado estudiar lo que está ocurriendo a nivel de la composición florística y de la diversidad de la composición florística y de la dinámica de estos bosques. Entonces, inicialmente lo que se busca es conocer lo que hay, qué especies tenemos, cuáles son las más abundantes, cuáles son las más frecuentes, cuál es el espacio que ocupan estas especies en términos de biomasa o de cobertura. Esa es una primera pregunta que hemos estado resolviendo desde las parcelas permanentes a través del estudio taxonómico de la identificación de las especies presentes. En un segundo momento hablamos de la dinámica, qué es lo que significa, cómo van cambiando estas abundancias, cómo algunos individuos de determinadas especies están muriendo y otros están creciendo más rápidamente, o cuáles de estos taxones simplemente dejaron de estar en este espacio o en estos espacios. Entonces, primero la composición florística, luego la dinámica, y esto nos da luces de que estamos ante un ecosistema, los bosques montanos, premontanos y montanos, muy dinámico, con altos índices de diversidad y en donde la pendiente juega un rol importante. Esto es sumamente importante para nuestras preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque tenemos un factor adicional.
hablamos de incrementos en la temperatura del ambiente, hablamos de incremento en los periodos secos y concentración de las precipitaciones en periodos más cortos, pero también de condiciones de sitio, de una dinámica producto de los cambios que se generan por la pendiente y además posiblemente por una diversidad de tipos de suelos. Lo que teníamos previamente es que muchas de estas especies tienen un rango de distribución bastante amplio. Luego vamos a ver cómo esta información que nos habla de la distribución altitudinal está relacionada con los rasgos funcionales. Y por otro lado, que hay una gran cantidad de especies, pero muy pocas de ellas representan la mayor cantidad de abundancia. ¿Eso qué significa? Que pocos taxones están ocupando se representan una mayor cobertura en estos espacios. Siguiente, por favor. Bien, para este proyecto nos centramos en la evaluación de algunos de los rasgos funcionales. Existen más de 30 rasgos funcionales. Nosotros hemos abarcado Nosotros hemos abarcado estos 5 rasgos funcionales utilizando como una muestra del 80% del área basal en nuestras unidades de muestreo, que son las parcelas permanentes. Este valor es muy importante porque estamos hablando de un valor bastante alto sobre la representatividad, lo que significa que los valores o los datos que nosotros obtengamos a partir de nuestras evaluaciones pueden tener una alta representatividad y la interpretación de estos datos podría ser bastante acertada y bastante cercana a lo que estaría sucediendo en estos bosques. Entonces nos centramos en el área foliar específica que relaciona la masa seca con el área de las hojas, el contenido de esta materia seca, el espesor que nos habla de una estrategia de las especies para conservar sus recursos, y la densidad de la madera, que en este caso fue medida en ramas. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? En principio debo aclarar que este proyecto tiene un periodo de ejecución y estamos nosotros al final de la recopilación de datos y el inicio de los análisis de esta información que hemos obtenido. Todavía hay un camino importante que recorrer. Entonces, nos hemos centrado en esta gradiente altitudinal de los bosques montanos en 10 parcelas permanentes de muestreo y podemos dar cuenta de los datos que vamos obteniendo a lo largo de esta gradiente. 10 parcelas permanentes evaluadas en una gradiente entre los 600 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Este valor es sumamente importante porque muchos de los estudios inicialmente sobre rasgos funcionales han estado concentrados en la Amazonía Baja y en el Perú hay algunas iniciativas como la nuestra que trata de contribuir con este conocimiento a nivel de los bosques montanos. Muy pocas especies, por el contrario, muchas especies que crecen en estos ecosistemas no habían sido evaluados previamente. A nivel de la composición florística, ¿cuál es la evaluación que tenemos hasta ahora? 201 especies de árboles distribuidos en 55 familias botánicas y 7% de estas especies son de formaciones vegetales subxerófilas. Este es otro aspecto en el que en esta presentación no voy a ahondar, pero sí quería mencionar la importancia que tienen estos espacios y su composición florística. En medio de estos bosques húmedos en la selva central del Perú, están insertos espacios con formaciones consideradas subxerófilas por la composición florística que tienen, es decir, especies propias de ecosistemas secos. ¿Por qué es importante resaltar este aspecto? Porque estas especies presentan estrategias de adaptación para condiciones de estrés hídrico. Y en un escenario como el que habíamos descrito previamente, en donde es posible que los periodos secos se incrementen, entonces debemos mirar a estas especies, cuáles son sus estrategias y de qué manera están respondiendo a estos cambios.
Lo que tenemos sobre los rasgos funcionales. En principio, aquí estoy presentando 4 de estos rasgos y los valores encontrados a nivel de las comunidades, es decir, en 4 de estas parcelas permanentes. Estas parcelas están distribuidas aquí en orden de creciente altitudinal. Esta es la parcela que está más bajo, sobre los 1000 metros, y esta es la parcela que está sobre los 2700 metros. En estas unidades de muestreo se han medido los rasgos funcionales y, como podemos ver, tenemos hojas con un espesor menor en las unidades de rango altitudinal más bajo y hojas más gruesas en las zonas más altas. En relación a la materia seca, parece ser que aquí están concentrando, esta parcela que está bastante bajo, está concentrando mayor cantidad de materia seca versus a las otras parcelas. Este valor en realidad es un dato que debemos revisar porque posiblemente esto tiene que ver con factores locales, ¿no? Existen muchos estudios sobre rasgos funcionales utilizando información de 200, 300 parcelas permanentes y en donde se habla de estas características, pero a nivel regional, y entonces en esos escenarios se pierde la información local que nosotros estamos rescatando como este caso, y habría que consolidar estos resultados con los otros rasgos funcionales que aún estamos trabajando. En relación al área foliar específica, vemos aquí en la parcela más baja, ¿no?, que hay, en principio hay una variación importante en este rasgo funcional, y mientras que en la parcela más alta, que está cerca de los 2700 metros, las especies parecen comportarse más uniformemente, y el área foliar específica, que es el índice que relaciona el área foliar con la materia seca, es menor. ¿Esto de qué nos habla? De unas estrategias de adaptación de las especies más conservativas. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos mayor luz o mayor oportunidad, las especies parecen trabajar con una estrategia que acelera el uso de los recursos, lo que se denomina una estrategia adquisitiva, mientras que en espacios más elevados la estrategia de las especies parece ser más conservativa, lo que significa es que usa sus recursos de manera más lenta y los va reservando. Esto guarda relación con nuestros resultados. Perdón, ¿me puedes ayudar? Gracias. Esto guarda relación con nuestros resultados porque estamos viendo que en los espacios más elevados las especies parecen estar presentando estrategias más conservativas. En esta gráfica podemos ver la variabilidad que existe en estas comunidades en relación a los 4 índices que hemos observado. Y vemos aquí que en esta parcela, que es la más elevada, la variabilidad en relación al área foliar es bastante alta, ¿no? Es decir, sobre el tamaño de las hojas. Parece ser que hay muchas especies de hojas pequeñas, de hojas medianas, de hojas grandes. Pero cuando esto lo pasamos a hablar del índice que relaciona la materia seca con el área foliar, entonces esta variabilidad se reduce. ¿Por qué ocurre esto? Se ha hablado en otros estudios sobre la influencia de la variabilidad que existe a nivel de los taxones, es decir, intraespecífica sobre la comunidad. En algunos estudios se ha encontrado que la influencia de la variabilidad en las especies influye considerablemente en la comunidad, mientras que en otros escenarios se ha encontrado lo contrario. Este tema del estudio de los rasgos funcionales aún es un debate y creemos importante que a través de estos resultados nosotros podamos dar luces de cuál sería la relación o la influencia en la que contribuyen estos taxones con alta variabilidad en el ensamblaje y en la respuesta de la comunidad. Aquí hay algunos rasgos mostrados a través de las especies, ¿no? En la parcela más baja
y esto es importante, el 80% de la abundancia, que es nuestra muestra, está representado por un mayor número de especies versus las zonas más altas. Y aunque pueden ver que el comportamiento de las especies es relativamente distinto, ya hemos visto en la gráfica anterior que al parecer no está influyendo tanto y como comunidad se ensamblan bastante bien. Mientras que en la zona más alta, las especies más representativas son, el número de especies son menores, es menor, perdón, el número de especies es menor y ellas se están comportando de una manera más uniforme. El mismo patrón parece suceder en los 4 rasgos que hemos evaluado. En los 4 rasgos que hemos evaluado, lo que nos estaría hablando de un ensamblaje de especies que encuentra, a pesar de la variabilidad al interior de cada taxón, encuentra estrategias para usar los recursos en los escenarios distintos. Es importante aquí señalar que si bien es cierto, los taxones tienen una carga genética que de alguna manera es el resultado de varios cientos y miles de años de adaptación a las condiciones ambientales, el factor ambiental cambiante al cual se están exponiendo ahora podría tener influencia en las respuestas de estas especies en relación al uso de los recursos. Es decir, hay un gran campo todavía de acción que tienen las especies de estos bosques montanos para responder a estas condiciones cambiantes, lo cual nos habla de oportunidad para responder a las condiciones de cambio versus escenarios en donde, como en la Amazonía Baja, en donde las condiciones ambientales parecen estar orientadas a mostrar o a determinar que muchas de las especies no se puedan adaptar. Aquí, por el contrario, en estos bosques montanos estamos encontrando respuestas variadas, rangos de variación bastante amplios, rangos de distribución amplios y posiblemente luego de los resultados que tengamos podamos decir cómo es que están trabajando a nivel de sus estrategias para el uso de los recursos. Finalmente, y creo que de repente estoy con el tiempo y así es que voy a pasar a las perspectivas de estudio que se proyectan a partir de esta investigación. En principio, nosotros estamos abocados a incluir las características del contenido de nutrientes en las hojas, es parte de este proyecto, porque hemos hablado del uso de los recursos, pero ahora necesitamos analizar cómo esos recursos están siendo almacenados y utilizados por esas especies y es por eso que necesitamos analizar el contenido de nutrientes. Es posible que en escenarios más elevados, en donde las bajas temperaturas estén jugando un papel para la reducción, para hacer más lenta la mineralización y la disponibilidad de nutrientes, esté jugando un papel sobre las estrategias que, como decíamos, son estrategias más conservativas que utilizan las especies en estos espacios altos. Entonces, todavía necesitamos incorporar estos análisis. Incluir la relación entre los rasgos funcionales y las relaciones de parentesco, es decir, cómo la historia evolutiva de las especies y sus relaciones guardan concordancia con las respuestas que están teniendo estas especies en relación a sus estrategias de uso de los recursos. Y finalmente, incluir el análisis de los rasgos funcionales asociados al estrés hídrico. Es parte de este estudio utilizar la información que existe sobre temperatura y precipitación para relacionar los cambios que han habido en las últimas décadas con las respuestas que estamos teniendo. Lo podemos hacer porque el monitoreo de estas parcelas se ha dado, como decía al inicio, desde hace más de 2 décadas y tenemos evaluaciones iniciales de los censos iniciales y cómo estaba distribuida la composición florística en ese escenario y cómo está ahora. Y si incorporamos la información de temperatura y precipitación, seguramente podemos ver o podemos tener algunas luces de cómo es que se están comportando estas especies en relación a sus rasgos funcionales.
Finalmente, y creo que este es un aporte importante, justo mencionaban los expositores anteriores del impacto que debe tener el sector forestal en nuestro país y cómo la facultad puede contribuir a generar estos nuevos escenarios en donde la información generada a través de la ciencia puede ser utilizada para tomar mejores decisiones en la conservación. Entonces, lo que hemos visto ahora, que es, digamos, una vista bastante científica de datos y valores de áreas y densidad, en realidad de lo que estamos hablando es cómo conocemos estos ecosistemas para poder tomar mejores decisiones de conservación para el manejo forestal. Y este proyecto busca incluir nuestros resultados en las redes que ya existen y la cantidad de información que están disponible. Y como ven ustedes, este espacio del Perú, en la selva central, donde nosotros estamos trabajando, no hay información y esperamos que con nuestros datos o nuestros resultados se puedan incluir en los estudios regionales. Agradecer al equipo de investigación de la Universidad de Göttingen, la Universidad de Ecuador, 4 tesistas de la Universidad Agraria, 3 tesistas de la Universidad Agraria de La Molina, un tesista de la Universidad de Jaén, el doctor Marcelo Peña, que ya no nos acompaña en esta universidad, pero ahora está trabajando en la Universidad de Jaén, es parte del equipo de investigación, tesistas e investigadores. Por el tiempo no puedo mencionar todos los nombres, pero quiero agradecer especialmente a nuestro equipo de campo, los chicos estudiantes que se involucran en esta investigación y que han sido una parte importante para la generación de estos datos, al señor Aniceto Daza, asistente del herbario, que siempre nos acompaña en las investigaciones, y al señor Marco García, que es una parte, ha sido y sigue siendo una parte importante para la recopilación de datos. Él es un trabajador local que se involucra con nosotros en esta investigación. Muchas gracias y disculpen si me excedí el tiempo. Gracias. Agradecemos la participación de la profesora Sonia e invitamos al público a una ronda de preguntas. El doctor González tiene una pregunta. ¿Hay un micrófono ahí? Bien, gracias. Bien, Sonia, te felicito por tu trabajo, muy interesante, pero aún así tengo muchas inquietudes sobre lo que viene ocurriendo actualmente con los bosques, ¿no? Tengo entendido que este estudio lo están haciendo el bosque montado del lado occidental, me parece, o el lado oriental. El lado oriental. Oriental. Básicamente estás trabajando sobre especies nativas, ¿no es cierto? Claro, estas parcelas permanentes están establecidas en bosques conservados. Ya. Ahora, sin embargo, no sé si me gustaría una explicación porque si hay variaciones con el tiempo sobre las especies por altitudes, pero ¿qué efecto tendría en todo caso la actividad agrícola que hay cercana? Porque tengo entendido que son zonas muy apetecibles para instalar café, más que todo café, me parece que esa es zona cafetera, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tú ves respecto a la actividad agrícola? Gracias. Gracias por la pregunta, doctor. Bien, en principio hay que mencionar que estos bosques, en realidad, por estar en la selva central del Perú y cercanos a la carretera central, han sido altamente intervenidos. Décadas anteriores, en realidad, se ha sacado mucho de las especies más comercialmente importantes y la actividad agrícola ha contribuido con la deforestación. Bueno, es uno de los principales o en estos espacios, una de las principales causas de que ya no haya la cantidad de cobertura forestal que había antes, ¿no? Pero sin embargo, en estos espacios todavía existen bosques conservados, relictos de bosques que presentan altos índices de diversidad, lo cual podría ser sorprendente porque se esperaría que más bien encontráramos una baja diversidad, una baja riqueza, pero no ha sido así y los estudios que se han realizado desde la facultad
tratando de comprender la taxonomía y la composición florística, hay de más de 20 artículos escritos y tesis publicadas sobre este tema, nos hablan de estos escenarios que aún se conservan, es decir, dentro de esta matriz de bosques en diferentes estados de sucesión, desde los más intervenidos hasta los menos intervenidos, en donde la agricultura se muestra como casi en todo el mapa, digamos, existen estos espacios de bosques conservados. Yo diría que efectivamente hay una influencia en el sentido de que podría haber reducido la diversidad, pero ahora tenemos la oportunidad de mostrar los datos que nos dicen que aún siendo así, existen espacios con altos índices de diversidad. Y esto es sumamente importante porque son fuentes de germoplasma, por ejemplo, ¿no? Y también porque estos parches, o espacios reducidos, si es que todavía manejamos el tema de conservación en estos espacios, podrían establecerse conexiones para la polinización y la dispersión entre estos espacios, ¿no? Entonces, creo que debemos aceptar esa situación, esa realidad de intervención y sobre eso trabajar, ¿no? ¿Yo puedo? Bueno, Sonia, felicitarte por el trabajo, de verdad. Como tú has dicho, si bien son resultados preliminares, yo creo que van por muy buen camino, está bastante completo, la verdad. Y justamente quería saber si, entiendo que es un fondo que ustedes han ganado con un proyecto en Concitec, Prociencia, si hubiera la posibilidad de integrar nuevos estudios, no sé, se me ocurre integrar el suelo, integrar sistemas agroforestales, pero no con un fondo netamente de Prociencia, porque ya está destinado, sino si hubieran otros apoyos, incentivos por parte de la universidad o cómo se maneja esto para, como bien tú dices, es una base que todavía está para largo aliento, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. Es importante este tema de ir sumando, ¿no? Hablaba yo al inicio, bueno, tal vez no lo expliqué con el detenimiento, pero si podemos ahora hacer esta evaluación de rasgos funcionales, es decir, colectando muestras de individuos, sacando las hojas, etcétera, para poder evaluar la masa, el área foliar, etcétera, es porque tenemos establecido previamente parcelas permanentes en donde ya se ha trabajado la composición florística, la identificación. Y esto se ha generado a través de un largo plazo, o sea, largo tiempo de investigación, desde hace más de 20 años. Entonces, definitivamente esto prueba de que para generar conocimiento necesitamos trabajar a largo plazo y sumar esfuerzos, ¿no? Para tener los datos de composición florística que tenemos ahora, seguramente han debido intervenir más de una veintena de especialistas en diferentes momentos, ¿no? Tesis que trabajaron la identificación de determinados grupos taxonómicos como las moráceas, el género Ficus, tesis sobre las melastomatáceas, son grupos de especies que están presentes, pero que de ninguna manera pudieran haberse trabajado en un solo momento, porque no pudiéramos haber reunido todos los especialistas en un escenario. Entonces, esta idea de tratar de incorporar otras iniciativas, aunque no necesariamente estas tengan que tener un fondo, ¿no? Porque si se incorpora, si se inserta un especialista, seguramente puede aportar desde su ámbito del conocimiento. Y la complejidad a la que nos enfrentamos es tan grande que por más que hagamos los mayores esfuerzos, y esto no pasa solo por el financiamiento, por más que hagamos los mayores esfuerzos, necesitamos diferentes perspectivas para comprender la ecología de estos bosques. ¿Cómo influyen las condiciones de sitio? Hace un rato mencionaba, y voy ahí con el tema del suelo, que es sumamente importante.
Los estudios preliminares a nivel regional han hablado de la influencia de la temperatura para los índices de diversidad, o sea, cómo influye la temperatura en la diversidad. Y hay una tendencia a decir de que la temperatura está influyendo en todo este aspecto de la composición florística y la diversidad. Pero estudios locales muestran que los sitios, las condiciones de sitios influyen en la composición florística, en la diversidad, en la riqueza y en este caso en los rasgos funcionales. Entonces, necesitamos incorporar el componente suelo para poder comprender cómo es que está ocurriendo estos ensamblajes de especies, ¿no? Hay algunas iniciativas en Selva Central y yo creo que definitivamente es un aspecto sumamente importante, ¿no? Ya hay evidencia de cómo se han incorporado estos análisis en rasgos funcionales.